Escuela de Familia para el año 2022. Para empezar este día y en agradecimiento por todas las bendiciones que hemos recibido y sobre todo por el aprendizaje de esta sesión, de esta actividad del día de hoy, me permito presentar a la señora Liliana Quiñones, quien es la mamita de la niña Paula Guzmán del grado 10º, quien nos va a ayudar con la oración del día de hoy, nuestra oración de la familia caroísta. Señora Liliana, muy buenos días. Muy buenos días, Laura, ¿cómo están? Muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias por este espacio. Oración de la familia caroísta. ¿Tú me dices cuando empezamos? ¿Se escucha? No se escucha bien. ¿Está escuchando bien, señora Liliana? No, se escucha una distorsión en el audio. Si quieren, permítame, y creo que ya es un tema de audio, permítame y yo la realizo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración de la familia caroísta. Señor, haz de nuestra familia caroísta una comunidad invadida por el Espíritu Santo. Que nuestros ojos vean que tú eres luz que alumbra nuestro camino. Que nuestra alma sienta el gozo de llevarte muy dentro. Que nuestro corazón reciba con humildad el amor que tú nos das. Que nuestros silencios sean para hablar contigo y escucharte. Que nuestras oraciones clamen ante ti el cambio que debemos tener. Señor, queremos vivir bajo tu mirada, caminar sin cansancio hasta encontrarte y así sentir la paz y el gozo de tu infinito amor nos da. Que con nuestro proyecto de vida como padres caroístas logremos ser luz y caridad para todos nuestros hijos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, muchísimas gracias para todos. Me permito nuevamente presentar nuestro tema del día de hoy, es sexualidad y afectividad responsables, dirigido en esta oportunidad por la Universidad Politécnico Gran Colombiano, en representación de la ponente psicóloga Mayra Alejandra Hernández Merchán. Ella es magíster en psicología clínica con conocimientos en el área de psicología de la salud, especialmente en el desarrollo de infancia, adolescencia y familia. Cuenta con una experiencia docente desde el año 2018 con énfasis en investigación y gestión de la investigación. Para el día de hoy, el objetivo de nuestra escuela de familia es favorecer una comunicación abierta y consciente sobre la sexualidad y la afectividad responsable entre las familias. Teniendo en cuenta que hemos intentado abordar estos espacios de manera muy sistémica, vamos a abordarlo sobre esa afectividad y esa sexualidad que se encaminan a generar comunicación abierta y consciente sobre el tema de la sexualidad, que muchas veces se convierte tal vez en un tabú o en un mito y del que debemos ser conscientes que debemos hablar sobre la responsabilidad también afectiva, sobre aprender desde niños a conocernos, a poner los límites y en la adultez poder generar esa comunicación y esa empatía con nuestros niños y adolescentes. En este orden, me permito pues abrir el espacio para Mayra, quien será la encargada de nuestra charla taller el día de hoy. Entonces, Mayra, bienvenida de antemano, te agradezco mucho por brindarnos
tu conocimiento en este espacio. Ustedes saben también, papitos, que al final va a haber una serie de preguntas, pues las preguntas que a ustedes se les genere, al final ustedes por favor nos las pueden comunicar, ya sea abriendo el micrófono o para facilidad copiándonosla en el chat de la reunión. Mayra, el espacio es todo tuyo. Muchas gracias, Laura, y muchas gracias al colegio por esta invitación. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, señora. Perfecto. Sí, señora, muy bien. Buenos días para todos. Entonces, bueno, lo primero que quiero hacer es que hagamos una pequeña actividad de introducción a nuestro tema para nosotros poder mirar cómo estamos. ¿Listo? Entonces, en el chat les he dejado un link para que por favor lo abran y en ese link van a encontrar o les va a aparecer de esta manera. Permítanme, les voy a compartir mi pantalla. Sí, sí, es que creo que están presentando. Tú me dices si ya se ve. Juan Carlos. Sí se ve. Listo. Entonces, les va a aparecer Wheel of Life, que es la rueda de la vida, pero los vamos a hacer con el tema alrededor de la sexualidad y de la afectividad responsable. Entonces, les voy a invitar a que por favor abran este link y le den aquí en Customize. ¿Listo? Entonces, una vez hayamos abierto esta pestaña, entonces vamos a ir colocando una serie de palabras. ¿Cuál es la idea de esta dinámica? Al poner estas palabras, nos van a aparecer una serie de preguntas que yo les voy a estar haciendo y ustedes van a marcar de 0 a 10 qué tan cómodos se sienten, qué tanto saben, de 1 a 10, perdón. Entonces, la primera palabra que vamos a poner aquí va a ser comodidad. Ay, acá. Comodidad. ¿Sí me siguen? Sí, señora, sí. Listo. Aquí, facilidad de respuesta. La siguiente que nos va a aparecer es preparación. Luego de esto vamos a poner sexualidad. En la número 5 vamos a poner afectividad. Acá la palabra vínculo. Apertura y confianza. ¿Conciencia? Confianza. Ok. ¿Listo? Ustedes me confirman si ya tienen todas las palabras puestas para empezar a hacer preguntas. Sí, ya está. Listo. Cuando ya tengamos todas las palabras escritas, entonces le vamos a dar aquí Make a Wheel. Como les venía diciendo, van a aparecer la serie de preguntas, pero pues digamos que a veces nos pasa esto que parece como una pregunta extraña, entonces se las voy a leer yo. La primera pregunta que aparece aquí va a ser, ¿me siento cómodo hablando de estos temas con mi hijo o con mi hija? Es decir, ¿me siento cómodo hablando acerca de sexualidad? ¿Me siento cómodo o cómoda hablando de temas sobre métodos anticonceptivos, el embarazo? Este tipo de cosas, de 1 a 10, ustedes lo van a calificar, siendo 1 que no me siento nada cómodo y 10 que me siento muy cómodo. Yo voy a ir aquí respondiendo. La siguiente pregunta también es hacia comodidad y es, ¿me sentiría cómodo en un futuro o estoy preparado en un futuro para hablar de ello? ¿A unas personas les aparece que les sale otro tema? Sí, porque la rueda está diseñada para ser una rueda de la vida, por eso abajo hay que darle en Customize para poder construirla Qué con pena, las yo palabras que alcancé ya a poner mencionamos. las Dime. palabras porque estoy en un celular, no alcancé a poner las palabras. ¿Nos devolvemos un poquito si quieres? Te voy dictando las palabras o las voy poniendo, si quieres
Sí, Las voy a poner aquí en el chat, si les parece bien. gracias. Creo que acá, chat. Listo, aquí están las palabras. Entonces, me siento cómodo, era la primera, y después va a aparecer una respecto al futuro. En un futuro me sentiré cómodo hablando de este tema. Entonces, le voy a marcar yo aquí cualquiera. ¿Listo? La siguiente pregunta tiene que ver con la facilidad de la respuesta y es, ¿puedo responder fácilmente en este momento a las preguntas que mi hijo o mi hija me haga acerca de la sexualidad y acerca de la afectividad? Actualmente, ¿las puedo responder fácilmente? 1 siendo no tan fácil, 10 siendo muy fácilmente. La siguiente, en un futuro me sentiré con la facilidad, la facilidad de dar respuesta a estas preguntas de mi hijo. Voy a poner yo un 7. La siguiente tiene que ver con preparación. Y es, en este momento me siento preparado para hablar de temas difíciles con mi hijo o con mi hija. Y estos temas difíciles, yo creo que ustedes ya los pueden conocer o se los pueden imaginar. Y es cuando me pregunten acerca de género, cuando me pregunten acerca de esas relaciones afectivas que no son entre comillas normativas o sobre embarazo, métodos anticonceptivos, etcétera. Me siento preparado para abordar ese tema. Me sentiré preparado en un futuro. Voy a ponerle aquí un 9. La siguiente es acerca de sexualidad y es ¿qué tanto sé? En este momento, ¿qué tanto sé de los temas de sexualidad? Marquemos de 1 a 10, siendo 1 que no sé mucho y el 10 siendo que sé mucho. Voy a poner aquí un 3 y a futuro, pues, ¿qué tanto sabré? Me interesa el tema, voy a seguir indagando para poder abordar estos temas. Voy a poner un 8. La siguiente es con afectividad. ¿Qué tanto sé de afectividad en este momento? Sé qué significa el afecto, sé qué significa el vínculo, ¿a qué se refiere esto? Voy a ponerle un 4. Ustedes lo califican como ustedes se sientan. Y qué tanto sabré a futuro afectividad, me interesa conocer el tema, me interesa ahondar en eso, le voy a poner un 8. Yo. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Me Sí, van señora, sí. siguiendo? ¿Voy muy rápido? No, bien, vale. Listo, súper, muchas gracias. La siguiente es vínculo. La pregunta es, ¿qué tan cercano es el vínculo que tengo con mi hijo o con mi hija? Me siento siento que mi hijo es muy cercano a mí y yo a ella o a él, podemos marcar de 1 a 10, siendo 1 que siento que ese vínculo todavía no está bien construido, lo siento lejano, y siendo 10 muy cercano. Entonces voy a poner yo un 9. Y a futuro, ¿cómo sentiré o cómo quiero que sea ese vínculo? ¿Cómo espero que sea? Trabajaré en ese vínculo para que sea mucho más cercano, amable, seguro, siendo 1, pues no tanto, 10 que mucho. La pregunta número 9 va hacia, perdón, 7, va hacia esos temas que son difíciles de abrir, de hablar, pero que va en nuestras creencias. Y es, creo que hablar abiertamente de estos temas va a prevenir dificultades o va a prevenir que mi hijo tenga problemas más adelante. Yo lo creo, tengo esa apertura, entonces uno siendo muy bajito, que no creo que eso lo solucione, que de pronto hay otras cosas más que tienen que tenerse en cuenta, o 10 que realmente creo que hablar de estos temas abiertamente va a permitir que se prevengan dificultades. Lo mismo hacia futuro, abordar estos temas a futuro va a permitir que mi hijo evite tener problemas o dificultades o definitivamente no, y hay otras cosas a tener en cuenta.
Y la última va a ser, creo que el nivel de confianza que me tiene mi hijo o mi hija le permitirá acercarse a contarme o a preguntarme lo que quiera. Repito, esta pregunta va más dirigida hacia cómo creo yo que mi hijo me tiene o no me tiene confianza para hablar de estos temas, que si de pronto tiene una pregunta porque algo pasó en el colegio o porque algo vio, se va a acercar a mí y me lo va a preguntar en vez de, por ejemplo, preguntarle a un amigo o preguntarle a otra persona. Sí. Ok, entonces aquí igual, de 1 a 10, ¿qué tanto está ese nivel de confianza ahorita y cómo No, quiero que sea en un futuro? yo te aviso, bueno. Cuando venga ahorita, le instalamos aquí abajo. Creo que hay un micrófono abierto. Listos, entonces cuando haya terminado va a aparecer algo como esto. ¿Sí les apareció? Sí, señora, sí. Listo. ¿Cuál es lo ideal? Lo ideal es que nosotros tengamos un circulito bien construido y lo más cercano hacia los extremos, ¿no? Porque eso quiere decir que sabemos del tema, que tenemos apertura, que en un futuro va a ser más sencillo, etcétera. Fíjense que esta pues yo la respondí así como por hacer el ejercicio, pero al momento, por ejemplo, de yo analizar esta ruedita, pues me voy a dar cuenta que creo que mi vínculo es cercano, pero que no me siento tan cómodo o cómoda hablando de estos temas. Que de pronto si me llegan a preguntar no voy a tener una respuesta tan fácil para mi hijo o para mi hija y quisiera preguntarles a ustedes qué tal les salió esa ruedita. Si alguien quiere compartir o si alguien quiere comentar qué tal le salió. Si la pudieron hacer. Ok, cuéntenme qué tal le salió. Si quieres, Liliana, que tenías el micrófono abierto. Es que Tienes un eco. tienes una falla en el micrófono y parece como cuando alguien inhala helio. Se escucha así. Liliana, puedes hacer, si quieres compartir la imagen en el chat de la reunión. Mira que la María Clase Selena nos puso en el chat de la reunión su ruleta. Mejor, mejor. Si quieren, los que quieran compartir la rueda por el chat, creo que queda mejor para los que quieran participar. Entonces, Luz Elena nos envía la de ella, me parece súper, está muy cercana a los extremos. Fíjate que o sea, esto nos puede decir que podemos trabajar un poquito más en sexualidad, en ahondar en estos temas para conocer un poquito más y de pronto en esa confianza con el niño o con la niña para que se acerque a nosotros y para que podamos hablar con él de estos temas o con ella hablar de estos temas más abiertamente, pero te felicito, es una rueda muy, muy cercana a lo que esperamos. Esto como introducción para que podamos ver cómo estamos en este momento y qué queremos llegar, a lo que queremos o lo que esperamos ser. Entonces, si me pueden por favor ayudar a presentar las diapositivas para que iniciemos nuestro tema. Listo. Listo. Entonces, permítanme aquí. Bueno, entonces como les venía diciendo, lo importante de esta sesión es que hablemos sobre la sexualidad y hablemos sobre la afectividad responsable. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo y nuestro último fin? Favorecer la comunicación abierta y consciente sobre la sexualidad y la afectividad responsable entre las familias. En el momento en que nosotros damos apertura a estos temas que muchas veces pueden ser incómodos y que puede a veces llegarnos con preguntas que hasta nosotros mismos desconocemos, pues lo importante es tener la apertura de decir, oye, no lo sé, pero ven y lo averiguamos. O mira, es esto, ten en cuenta que hay estos mitos y esto no es cierto, fíjate que es así. Esa es nuestra intención de la charla del día de hoy. Eh, quiero iniciar con una frase que normalmente puede ser incómoda de pronto
pero me parece muy real. Y es que yo creo que a ninguno de nosotros nos enseñaron a ser papás. Sería genial, sería espectacular que nosotros pudiéramos contar con un manual de si pasa esto, hay que hacer esto, pero hay muchas situaciones que se sortean a lo largo de la construcción de ese vínculo como padres y con hijos, que es bastante difícil. Entonces, lo primero que es la sexualidad. Si quieren, vamos pasando, por favor. La siguiente. Bueno, porque es importante hablar de este tema y creo que ya lo hablamos. Lo hemos abordado vagamente. ¿Qué creen ustedes? Cuéntenme por qué es importante que nosotros hablemos de este tema. Buenos días. Buenos días. Habla Ligia Linares, la mamá de Julián Linares de octavo. Yo creo que es importante hablar de este tema porque es mejor que nuestros hijos se enteren por nosotros, sus papás, que les vamos a hablar con cariño, con respeto, con honestidad y no, por ejemplo, por otros medios donde pueden ser mal dirigidos, ¿sí? Donde no existe el respeto, donde piensan que el sexo se puede con todos y con todo, donde les van a hablar de temas grotescos, ¿cierto? No les van a dar por ejemplo, el hecho de las solas palabras, hablar de sexo y no de una palabra vulgar, todas esas cosas. Entonces yo creo que es importante que seamos nosotros los que hablemos con ellos y cuando las situaciones sean un poco difíciles porque hay temas específicos sobre el cómo, es donde nosotros nos sentimos con dificultad, ¿sí? Pero yo creo que la importancia es que sea con nosotros, sus papás, su familia. Gracias. Claro que sí, muchas gracias por tu participación. Hay dos manitos más alzadas. Creo que primero la alzó el señor Randy Sergey y después la señora Luz Elena Neira. Buenos días, muchas Buenos días. gracias. Soy Randy Rojas, el papá de Ana María y María Lucía. Considero que el tema de hablar con sexualidad con nuestros hijos es fundamental por dos razones, digamos, como muy grandes. La primera sería, como le indicaba la mamá anteriormente, garantizar que la información que le llega a nuestros hijos es la adecuada, la más sana. Hoy en día el acceso a información es excesivamente fácil. Los celulares, los computadores y demás, pues los niños ante cualquier duda, ante cualquier inquietud, consultan las redes sociales y páginas de internet y se encuentran con una cantidad de información que a veces no es la más adecuada y pues tener una información correcta y bien encaminada siento que es un camino fundamental que ellos deben tener sobre todo en esta etapa de aprendizaje de temas tan importantes como este. Y en segunda instancia, considero que hablar de temas tan íntimos con nuestros hijos nos ayuda a crear un canal de confianza y de comunicación con ellos que es muy importante, es de demostrarles que pueden confiar en nosotros, que con nosotros pues pueden encontrar esas respuestas a esas dudas que tengan, que cuando tienen alguna inquietud, algún problema, algo que necesiten saber, somos nosotros la primera persona a quien deben abordar, que logren garantizar ese vínculo de confianza. Muchas gracias. Completamente de acuerdo. Muchas gracias. Señora Luz Elena. Sí, buenos días, muchas gracias. Soy acudiente de María Alejandra Neira y Juan Camilo. Y definitivamente me parece muy importante este tema porque, pues como lo dicen los demás, es pues esa parte en la que como acudientes, como padres, como adultos debemos apoyarlos. Y más en estos momentos en los que, pues ahora, los chicos saben más incluso que nosotros como adultos. A veces nos llegan con preguntas o con cuestionamientos y que definitivamente también lo ponen a uno a investigar, a buscar, a saber cómo todos estos temas de orientación sexual que tenemos que apoyarles y ayudarles como en esas dudas y cosas que lo mismo, no vayan como a acudir a otros mecanismos que pues definitivamente no los pueden guiar por el camino correcto y darles como esa confianza y esa apertura para que definitivamente confíen en uno y le cuenten pues todo lo que ven en el colegio, en el internet, porque pues definitivamente es tan difícil también como controlar esa parte. Entonces creo que el poder hablar de esos temas y tener esa apertura y esa confianza es supremamente importante.
Muchas gracias, completamente de acuerdo con ustedes. Fíjense que yo, pues bueno, yo como docente que me la paso en un espacio en donde hay muchos adolescentes y adultos jóvenes, vamos a hablar de este público, ellos tienen un lenguaje y una forma de hablar las cosas a veces también desde el desconocimiento, pero quiero retomar una palabra que mencionaba una mamá al principio y es esa palabra de grotesco. Estos temas evidentemente se deben hablar con los términos que son, pero muchas veces hay tanta información que desmitificar muchas cosas y abordar muchas otras como debe hacerse, necesita de nuestro conocimiento y necesita de principalmente establecer esa confianza. Si yo logro acercarme a mi hijo y decirle, mira, es que esto es el cuerpo humano, esto lo podemos tocar, esto no, esto se debe hacer en estos escenarios, esto no, este es el fin de tal y una cosa. Al momento de nosotros hablar, damos apertura al conocimiento. Y eso quiere decir que cuando nuestro hijo o nuestra hija tenga acceso a esa información, que muchas veces incluso está lejos de sus manos, porque simplemente si están abriendo TikTok o Instagram o Twitter o Facebook o cualquiera de estas redes, les va a aparecer información, él o ella ya pueda tener el conocimiento de decir esto es, esto no es. Y por eso es que nosotros abrimos esa primera puerta para que hablemos de este tema y para que desmitifiquemos muchas otras. Entonces, muchas gracias por la participación. Excelente, justamente para eso es. ¿Me regalas la siguiente, por favor? Entonces, ¿qué implica la sexualidad? ¿Qué entienden ustedes, papás, como sexualidad? Si quieren lo pueden poner en el chat, si se sienten cómodos abriendo el micrófono también, pero me gustaría saber qué entienden por sexualidad. Como todas esas relaciones con los comportamientos sexuales y íntimos, que puede expresar como hombres y mujeres o todas las orientaciones sexuales que hay ahora. Y pues adicional, no sé, quería como también adicionar algo a lo anterior, que es que ahora para los chicos todo es tan natural y tan normal que pues para uno a veces sí es como, genera como todavía como más tabú y más, lo veo uno como un poquito más de precaución, pero para ellos es muy natural. De acuerdo, yo aquí quiero hacer una cuña y es que yo me acuerdo cuando a mí mi papá me dijo, mi papá y mi mamá me dijeron, vamos a sentarnos a hablar de esto, yo, ay no, ¿de qué me están hablando? No, no quiero. Y mis papás haciendo su mayor esfuerzo y ahorita ellos, los chinos normal, ya saben de todo. Ya uno es como, no, no me hables, espérate. Sí, total, sí. La señora Ligia Linares. Bueno, yo primero entiendo que como sexualidad son como todas las características físicas que nos definen en nuestro género, ¿cierto? Hablando de absolutamente, pues ya todos los géneros habidos que conocemos, pero aparte también en la sexualidad yo lo entiendo como la atracción física, el deseo y pues todo aquello que nos llama la atención de una persona que nos atrae físicamente, que nos gusta de esta manera. Gracias. Súper, gracias. Voy a recuperar lo que ustedes dijeron porque dieron una definición muy amplia de lo que es sexualidad y es exactamente eso. Generalmente lo que tiene que ver con la sexualidad se suele vincular únicamente a la parte de genitalidad o a la reproducción. Sin embargo, la genitalidad va a implicar muchísimo más que eso. La sexualidad va a estar basada, obviamente, en lo que es género, pero también va a implicar la, perdónenme, va a implicar el género con el que yo nazco, claro, la identidad de género con la que yo, perdón la redundancia, pero con la que me identifico, mi orientación sexual, el erotismo, esa vinculación afectiva que yo puedo generar con otro ser humano, el amor y evidentemente la reproducción. Es decir, que se va a experimentar o se va a expresar en forma de pensamientos, de fantasías, de deseos, de creencias. Van a estar involucradas también nuestras actitudes, ojo con esta palabra, con los valores que me han inculcado en casa, con los valores con los que he crecido en la escuela y estas actividades y prácticas que se dan actualmente en las relaciones de pareja. Y por último, ese rol que yo asumo en una relación y cómo se construye
esa relación de pareja. Entonces, fíjense lo amplio del término de sexualidad, que va a vincular mucho más de lo que yo soy y de lo que tú eres y cómo nos construimos como pareja o cómo construimos en la relación. Asimismo, la sexualidad va a tener tres componentes que son importantes y que son afines a todos los seres humanos. Siguiente, por favor. Entonces, la sexualidad va a implicar estos tres componentes que les estaba mencionando y que, repito, es afín a todos los seres humanos. La primera va a ser la integración y la identidad. De esta manera vamos a combinar como una forma muy única, muy particular, primero de aspectos genéticos, biológicos, psicológicos y afectivos en los que yo voy a establecer una visión de lo que yo soy como persona, de cómo yo me considero como ser humano. Todas estas dinámicas, fíjense que nosotros somos seres que nos construimos en un ámbito social, académico, familiar, evidentemente psicológico, ya les comenté la carga, pues digamos, biológica, que nos va a construir a nosotros como seres únicos y eso nos va a asignar a nosotros una identidad única. Entonces, de esta manera vamos a estar completamente convencidos de quiénes somos como individuos y esto lo tenemos todas las personas. La siguiente, perdón, va a ser esa generación y esa reproducción. Este componente va a implicar la base, que es la función reproductiva del ser humano y que se mantiene desde sus orígenes hasta pues, el fin de los tiempos y que se mantiene hasta ahora. Esta función, gracias, digamos, a los avances y a la capacidad física y etcétera, va a depender también de una voluntad personal. Si yo quiero convertirme en mamá o si no quiero convertirme en mamá, si quiero ser papá o si no quiero serlo. Fíjense que acá fungen muchas dinámicas alrededor de esto de ser padres y es que antes era literalmente el dicho de naces, creces, te reproduces y mueres y ahorita las personas están diciendo, momentico, no quiero reproducirme, quiero continuar mi vida. Y esto también depende de esos factores sociales y esos factores familiares, factores personales que nos construye desde la identidad y que nos permite a nosotros ya en este momento decidir si hacerlo o no. Pero como digamos que parte de lo que todos tenemos está la parte de reproducción que está transversal a todos nosotros y que ya termina siendo un espacio de decisión de si queremos o si no queremos hacerlo. El tercero va a ser la motivación y la relación. Esta va a ser esa fuerza que nos va a impulsar a nosotros, mediante la cual nosotros pensamos, sentimos, nos comunicamos y actuamos en búsqueda de ¿qué? De recibir amor o de dar amor, de tener ese afecto y esa intimidad. Intimidad, entiéndase, no solamente como esa intimidad erótica o placentera, sino esa intimidad como ese vínculo que se construye con otra persona. Estas motivaciones y estas relaciones no solamente se van a ver directamente como relacionadas o vinculadas a lo que es la construcción de pareja, sino que este vínculo y esta intimidad, este afecto, también se da en las construcciones de pareja y en las construcciones de familia. Por eso vemos aquí una imagen de un papá bailando con su hija, porque lo que nos motiva a nosotros a establecer vínculos con las otras personas es lo que nos motiva a nosotros y nos va a dar esas bases para más adelante construir una pareja. Les doy un ejemplo. En mi familia, y ese es mi ejemplo, en mi familia, mis bisabuelos, mis abuelos, mis tíos, mis papás llevan matrimonios de años. Y yo veo a mis papás y los veo bailar y veo que bailan salsa y me encanta verlos bailar salsa. Y digo, yo quisiera eso para mi vida. Yo quiero casarme, yo quiero que sea un matrimonio largo, yo quiero que a pesar de las dificultades pase esto y pase lo otro y que yo pueda bailar con mi pareja, así como mis papás lo hacen ahorita, que ya están muy viejitos, pero que les encanta hacerlo. Y eso me motiva a mí a buscar una relación como yo quiero tenerla.
a establecer ese vínculo. Entonces, fíjense que como la base de nosotros nos permite crear más. Eso no quiere decir que porque, por ejemplo, mis papás se separaron, entonces vivo con mi mamá y después con mi papá, eso no quiere decir que nosotros no demos las bases para que se construya una relación saludable. Quiero ser muy, muy clara con esto. Las dinámicas familiares cambian muchísimo y dependen de cada familia, pero al momento en que nosotros motivamos ese dar afecto y recibir afecto de manera respetuosa, independientemente de la conformación de la familia, nos va a permitir sentar las bases que motiven y que permitan a nuestros hijos tener una relación de pareja más adelante saludable o decidir, por ejemplo, no tenerla. Entonces, ¿hasta el momento hay alguna pregunta? Vamos bien. Vamos a tomar el silencio. Vamos bien. Vamos bien. Listo. Entonces, la sexualidad va a estar presente de esta manera en todas las edades y en todas las etapas de la persona. Ahorita vamos a hablar sobre eso porque me parece un tema bastante interesante y es que nosotros decimos como no, pero es que mi hijito de 2 años o de 3 años o de 4 años, ¿qué tanta sexualidad va a tener o qué tanto va a conocer? No, sí, es un ser sexual y vamos a hablarlo más adelante. Porque ya hablamos un poquito que la sexualidad implica identidad y va a implicar lo que nosotros sentimos y pensamos. Y desde chiquitos eso pasa. Nosotros sentimos y pensamos. La sexualidad es una fuente claramente de placer, de satisfacción, pero también va a ser una fuente de bienestar, de comunicación y de afectividad. Y tal como se expresa o tal como quiero dejar este mensaje, es que esta sexualidad también se va a expresar a través de unos valores como lo son la ternura, la confianza, el respeto, la comunicación, que nosotros podamos tener igualdad y se va a relacionar con nuestros afectos y con nuestra capacidad de expresarlos. La siguiente, por favor. Esto nos va a dar paso entonces para hablar de lo primero, que es la afectividad y cómo se construye esa afectividad. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, lo primero, ¿qué es un vínculo afectivo? El vínculo afectivo nos va a nosotros a decir que, al igual que la sexualidad, también nos va a acompañar a lo largo de la vida y, y nos va a permitir a nosotros construir una relación con los otros. Esta afectividad se va a volver un lazo de unión, un lazo que va a ser invisible, pero que se le va a llamar ese vínculo que nos va a permitir a nosotros, como ya lo dijimos, tener esa intimidad y esa confianza con las personas. Este vínculo nace desde los padres, como les venía diciendo, y ese primer vínculo que establecemos nos va a permitir a nosotros identificar qué es dar y recibir afecto. Esto es lo importante de este vínculo afectivo, de la afectividad. De la afectividad lo primero que nace es ese vínculo. La siguiente, por favor. Entonces, tenemos dos tipos de vínculos. Tenemos un vínculo que es seguro y tenemos un vínculo que es inseguro, ¿cierto? El primer vínculo, como ya les mencioné, va a ser ese vínculo que nosotros establecemos con nuestros padres. Con nuestra madre o nuestro padre o los dos o ese cuidador principal. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, como les venía diciendo, las dinámicas de familia han cambiado un montón, entonces a veces, aunque sería lo ideal y quisiéramos que fuera así, que estuvieran los dos padres presentes, a veces suele suceder que es la abuela quien es el vínculo seguro o quien es una tía, porque, repito, las dinámicas de familia van cambiando. Sin embargo, vamos a tomarlo como esa persona que está más cercana a la crianza del niño o de la niña y que va a ser ese primer vínculo que establecemos con nuestros hijos. Si en este primer encuentro tenemos un vínculo que es seguro, nos vamos a sentir amados, aceptados, atendidos, escuchados, comprendidos, etc. Todos los aspectos que tengan que ver con esa seguridad en el que yo voy a contar con ese padre o con esa madre
para llegar y decirle, me siento mal, pasó esto. Y la construcción de ese vínculo es supremamente importante. Yo quiero hacer énfasis aquí en una palabra que me parece muy importante y que dentro de mi carrera como psicóloga he podido ahondar con las familias y es el aspecto de validación. No estoy diciendo que les pase esto a ustedes y los ejemplos los voy a poner desde mi perspectiva y lo que me ha pasado a mí en la construcción de familia y también con alguno de las personas con las que he estado, para a ver si de pronto ustedes se llegan a sentir identificados y si no, también está bien. Pero yo me acuerdo que cuando a mí me pasaba algo, yo empezaba a llorar y mi mamá o mi papá me decía, ¿quiere que le dé motivos? ¿Quiere que de verdad llore por algo? Esa frase, digamos que, claro, los padres a veces no tienen herramientas, yo no culpo a mis papás, ni mucho menos hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían, pero muchas veces nosotros o nos han dicho o hemos dicho una frase como esta. No necesariamente es tan específico, pero sí hemos dicho como es una bobada, no tienes que llorar por eso, hay cosas más importantes, o nos han dicho ya cálmate, sobre todo a nosotras las mujeres que nos ofende tanto es cálmate. Entonces, todas esas palabras nos llevan a nosotros a alejarnos. ¿Por qué? Porque estamos invalidando lo que la otra persona siente. Y esto es un término que quería, digamos que traerles a ustedes, la validación, validar al otro, validar su emoción. Y es que si mi hijo me viene a contar o a decir algo, si está llorando o si se siente mal, nosotros, es una bobada, hay cosas peores. Hombre, que incluso nosotros como adultos que nos digan eso es algo supremamente complejo porque si nosotros nos sentimos mal y nos acercamos a esa persona en orden de sentir ese consuelo, pues uno como que se devuelve achantado, y sí como decían en el Chavo del Ocho, como con el rabo entre las patas. Perdón la expresión, pero sí es que nosotros podamos tener esa apertura de gracias por acercarte a mí y lamento mucho por lo que estás pasando o entiendo, sientes mucho dolor. Esto empieza a acercarnos a ese vínculo seguro y es una de las formas, de los aspectos más importantes de la construcción de este vínculo seguro. Adicional a esto, porque cuando vamos a tratar temas tan importantes como lo es la sexualidad, nos puede decir nuestro hijo o nuestra hija, papá, es que pasó esto en el colegio, o es que yo vi esto, o hablamos de esto, y que nosotros le digamos, no, tú no tienes por qué estar hablando de eso, tú estás muy chiquito, o mira que estás viendo eso, ¿cómo se te ocurre? Ese es el primer acto de invalidación que nosotros tenemos y esta es una invitación a que demos apertura, a que si nuestro hijo o nuestra hija está haciendo ese primer acercamiento, nosotros no invalidemos este espacio y mucho menos invalidemos la emoción, sino que permitamos de una forma amable decirle, claro, tienes dudas, te entiendo, este tema puede ser incómodo, pero podemos abordarlo de la siguiente manera. Entonces, eso es un vínculo seguro, en donde nos sentimos aceptados, donde nos sentimos amados y donde nos sentimos escuchados. La siguiente va a ser ese vínculo que es inseguro. En este caso, evidentemente pues no vamos a sentir esa seguridad, esa estabilidad en la forma en que nosotros nos vinculamos y vamos a tener, por ejemplo, presente un miedo al abandono o a que la persona no esté presente. Esto hacia futuro. Si nosotros, por ejemplo, con mi papá no estuvo presente en muchos años de mi vida y con él se creó un vínculo inseguro porque no sabía cuándo estaba y cuando estaba, pues de pronto atendía las cosas de una manera no tan hábil como se esperaría y con él es como te quiero, pero sí, pero no me acerco, pero te tengo miedo. Y esa construcción de ese vínculo inseguro pues permite también que más adelante se generen dificultades, por ejemplo, de ansiedad, de dependencia emocional. Entonces, fíjense lo importante de crear un vínculo seguro con nuestros hijos y con nuestras hijas. Siguiente, por favor. Aquí vamos a ver involucrados los que son los sentimientos y las emociones y va a haber una gran diferencia entre ellos. Los sentimientos y las emociones, aunque normalmente solemos asociarlos como a esta parte de lo que nosotros sentimos, van a ser diferentes a largo tiempo, a largo plazo, perdón. Entonces, siguiente, por favor.
Los sentimientos van a estar directamente relacionados con esas emociones que se van a experimentar de una forma a más largo plazo y que se van a a construir con diferentes emociones. Vamos a decirlo de esa manera. Les doy un ejemplo. Si yo siento felicidad porque yo vi, o sea, cuando ustedes, me imagino, cuando recogían a sus hijos pequeños en el colegio, sus hijos salían corriendo y papá, mamá, esa sensación, ese sentimiento de felicidad perdón, esa emoción de felicidad que siente su hijo en ese momento por verlo es una emoción, es momentánea. La sintieron porque los vieron, porque probablemente estuvieron en el colegio 8 horas, 6 horas y dejaron de verlo y cuando los vieron se emocionaron un montón, sintieron felicidad. Esa es una emoción, es corta en el tiempo. Los sentimientos, por su parte, van a ser muchos más largos en el tiempo. Por ejemplo, el enamoramiento. El enamoramiento va a implicar que nosotros vamos a sentir diferentes emociones que son, repito, momentáneas, pero que nos va a llevar a permitirnos sentir algo de bienestar en mucho más largo tiempo. Esa fase de enamoramiento, como les venía diciendo, los vamos a experimentar primero con familiares, por ejemplo, y ya después la vamos a empezar a construir con amigos, con familias, con amigos, con compañeros, con pareja. Esos sentimientos de amor, de afecto, incluso de odio, porque el odio también es un sentimiento, lo vamos a empezar a construir con estas personas. Si aparecen los sentimientos positivos, nos vamos a ver mucho más reconfortados, se va a fortalecer nuestra autoestima, nuestra personalidad, porque claro, nos sentimos amados, sentimos que tenemos apoyo en alguien y esa sensación de bienestar es muy larga en el tiempo. O bueno, lo que dura la relación es muy larga en el tiempo. Pero por ejemplo, esos sentimientos positivos que construimos alrededor de familia, pues van a durar muchísimo. Asimismo, como los sentimientos que son negativos o que no son tan positivos. Esos sentimientos negativos de tristeza, de frustración, de sentirnos vulnerables, nos va a generar después dificultades en la construcción de esa afectividad con otros seres humanos y a nosotros mismos nos va a afectar directamente, pues porque nos vamos a sentir con una muy baja autoestima, con tristeza, con muchas inquietudes, con muchas inseguridades. Por eso lo importante de construirnos alrededor de esto. Profe Laura, yo veo que hay varias preguntas en el chat y no sé si las vamos respondiendo conforme vamos haciendo o lo dejamos al final para preguntas. Dejémoslo al final, como habíamos indicado, para resolver. Yo estoy aquí tomando apunte de las preguntas que están realizando los papás y las resolvemos al final. Listo, perfecto, gracias. ¿Me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Listo. Como les venía diciendo, las emociones pues van a construir lo que son los sentimientos y hay emociones positivas y hay emociones negativas. En la relación que establezcamos con las personas que surge la afectividad, no solamente va a haber expresiones de amor y de ternura que son emociones, sino que también pueden emerger emociones como la tristeza, el dolor y la frustración. Ojo con esto. En la construcción de, por ejemplo, la relación de pareja, y yo creo que esto todos lo sabemos, no todos son emociones positivas. Nosotros, aunque esté presente el sentimiento de amor, vamos a experimentar emociones negativas. Nos vamos a sentir frustrados, nos vamos a sentir inseguros, nos vamos probablemente a sentir molestos y así como esta es la base para tener una afectividad responsable, esta base nos va a permitir a nosotros tener una sexualidad responsable y amable más adelante. Esto es importante siempre indicarlo, porque es que a veces se idealiza lo que es el amor, lo que es la pareja y todo es bonito y todo es ternura y todo es amor y todos nosotros sabemos que no es así, que hay muchos momentos en los que esta persona queremos hacer de ella como desaparecerla por unos segundos, como piérdete, pero también hay cosas muy bonitas alrededor y esto es importante identificar esas emociones que son positivas y esas emociones que son negativas. Y por último, si quieres continúa, por favor.
vamos a tener esto que es correspondido o no correspondido. Repito, esto no solamente se va a ver en las relaciones de pareja, también en las relaciones familiares. Y nuevamente les pongo un ejemplo. Cuando yo iba a la casa de mi abuela paterna, ella me cerraba a mí la puerta y ella, si de pronto había un pan en la mesa, iba a sentar a sus otros nietos. A nosotros, a mí y a mis hermanos, nos dejaba en una habitación y a los demás los invitaba a comer pan con chocolate. Suena muy duro, pero a pesar de que yo quería ser amada por ella y quería amarla, este vínculo no fue correspondido. Como consecuencia a esta época de nuestra vida, nosotros no tenemos ninguna relación ni ningún vínculo afectivo, cosa que no pasa con, por ejemplo, mi otra abuela, mi abuela materna, con quien afortunadamente tenemos un vínculo precioso. Ella es la típica abuela que a uno lo consiente, le da de comer, lo malcría, etcétera. Y esos vínculos que son correspondidos o no correspondidos se dan tanto dentro de la familia como dentro de la construcción de pareja, y eso se van a relacionar directamente. Nos va a crear a nosotros experiencias y dinámicas que van a hacer que nosotros nos relacionemos de una u otra forma. Se va a decir que sentimientos del afecto por alguien, cuando ese deseo de contar con la presencia y cercanía va a ser mutuo. Si es correspondido, vamos a sentir alegría, vamos a sentir ilusión, pero si no es correspondido, pues es como cuando nos dejan en la friendzone, que vamos a sentir tristeza, un vacío, depresión, lo que sea. Y eso se ve, repito, tanto en la construcción de familia como de pareja más adelante. La persona en la cual nosotros vamos a centrar nuestro afecto se va a convertir en ese eje central para nosotros, en donde nosotros pues nos vamos a sentir atraídos por esa persona, por sus expresiones emocionales, por su sonrisa, por sus pensamientos, por su sensibilidad. Y en una primera instancia todo nos va a parecer perfecto y esperamos que sea recíproco, que todo sea bello y pues vemos a esa persona como única, como especial, como de todo. Ese vínculo afectivo del enamoramiento tiene también una carga de pasionalidad que puede ser no duradero. Y esto pues yo creo que también lo conocen ustedes como padres, y es que al principio las relaciones van evolucionando y al principio vamos a encontrar esa pasionalidad, como más adelante pues va a perderse, pero van a estar presentes otro tipo de cosas. Lo mismo pasa con nuestros hijos y por eso es importante mencionarlo. Al principio de nuestra relación, de la construcción de una relación, siempre van a estar presentes estos juegos y estos acercamientos y esta parte que tiene que ver disculpen, se me fue la palabra, con la atracción física, con todo lo que tiene que ver relacionado con estos aspectos, con el tacto, pero va evolucionando la relación hasta un punto en el que pues aceptamos, respetamos al otro y le empezamos a construir en base al amor, con base al amor. Entonces, como conclusión de esta parte, la sexualidad y la afectividad nos van a acompañar a lo largo de nuestra vida y va a permitir que nosotros desarrollemos o generemos, construyamos relaciones de pareja que van a ser próximas más que todo sobre nuestra infancia y van a cobrar un mayor significado en la adolescencia y en la juventud, ya que estos componentes que son afectivos y que son sexuales van a contribuir a delimitar lo que nosotros queremos ser como personas y el camino que vamos a recorrer tanto como adolescentes, tanto como adultos. ¿Listo? Continuemos, por favor. Listo. Acá la imagen se me volteó, qué pena con ustedes, pero bueno, lo que queremos hacer énfasis en este espacio es tener una comunicación abierta. Vamos a tener muchos términos alrededor de la sexualidad que tienen que ver, por ejemplo, con el deseo, con la violencia, con la atracción, con el enamoramiento. Y explicar estos términos siempre va a ser importante para nosotros y para nuestros hijos. Recordemos que hay una diferencia entre lo que es
ese deseo, esa atracción y ese enamoramiento. Y más adelante va a implicar diferentes consecuencias. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que les mencioné que con los niños pequeños debíamos hablar de una u otra cosa porque son seres sexuales y van evolucionando. Voy a tratar de resumirlo un poco porque nos queda poco tiempo. Entonces, ¿qué y cuándo enseñar? Con niños que son menores a 4 años, nosotros empezamos a dar información que es básica. Lo primero, las niñas y los niños somos diferentes. Y lo importante de esto, y aquí quiero hacer un llamado también a todos ustedes, es que llamemos a las cosas por su nombre. No que la florecita o que el grillito, o yo recuerdo que en Ibagué un compañero le decía la coneja, perdón por la expresión, pero tantos nombres que hay alrededor de los órganos genitales, y es que de los 0 a los 4 años, en toda esa construcción de los niños, nosotros podamos tener y hablar del cuerpo de una manera abierta. ¿Qué podemos decir? ¿O qué información necesitamos darles? Que los niños y las niñas son diferentes, los nombres correctos de las partes del cuerpo, entonces así como esto es una mano, lo que tú tienes acá es vagina o es pene. Que los bebés vienen de las mamás y sobre todo y más importante, esas reglas en esos límites que son de contacto físico. Por ejemplo, hay caricias que son apropiadas y hay otras que no. Nosotros a los niños pequeños les hacemos como una especie de semáforo y les vamos indicando. Entonces, si te toca la manito, es naranja. Perdón, es amarillo, es verde. Ay, ya se me olvidan los colores del semáforo. Perdón, es verde. Pero si te toca aquí en el pecho, es naranja. Y si te acercas, por ejemplo, acá a la parte de los senos o la parte de la cola o la parte del pene y la vagina, pues va a ser rojo y ahí tienes que gritar. La carita es naranja, los bracitos acá es verde, te pueden tocar los bracitos. Entonces, esta información es necesaria para que empecemos a generar una seguridad en nuestros hijos. Y lo primero, mi cuerpo es mío, tu cuerpo es tuyo y te pertenece, nadie puede tocarlo, ¿listo? Es importante que a los niños pequeños les demos todas las preguntas, les demos las respuestas a todas las preguntas que tengan y que esas preguntas sean cortas y que sean de fácil digestión para ellos, pues porque son niños pequeños. De 4 a 6 años vamos a igual a mantener esta información para mantener esa seguridad. Y, por ejemplo, si algo llega a pasar, te dijo, quiero que me cuentes, recuerda que en estas partes nadie puede tocarte, que si una persona se acerca a ti, etcétera. Siempre esos límites personales deben mantenerse y también debemos empezar a hablar sobre las sensaciones que son agradables y que no son agradables. Los niños de los 0 a 6 años ya empiezan a tener estimulaciones porque empiezan a conocer su cuerpo. Y esto es importante comentárselos, porque a mí me pasó con una mamita que me llegó a sesión porque la niña de 4 años estaba jugando como al caballito sobre un osito y la niña evidentemente estaba sintiendo estimulación. En ese orden de ideas, nosotros debemos empezar a platicar sobre las sensaciones que son agradables, pero esas sensaciones que no pueden hacerse en público, sino que tienen que hacerse en privado, por ejemplo, y que los cuerpos de las niñas y los cuerpos de los niños van cambiando conforme el tiempo. De los 7 a los 12 años vamos a hablar igual, información para mantener la seguridad y de cómo yo no puedo tocar al otro también sin ser autorizado, ni nadie puede tocarme a mí sin esa autorización. Van a venir cambios asociados a la pubertad, van a venir cambios asociados, por ejemplo, a la menstruación, a los sueños que los niños tienen que pueden ser placenteros. La información sobre todo de la reproducción, del embarazo, de cómo es el parto, y aquí podemos ser mucho más amplios con esta información. Y desde esta edad podemos empezar a introducir información acerca de la actividad sexual, de lo que es el embarazo, de lo que son las enfermedades de transmisión sexual, información básica sobre métodos anticonceptivos, y la masturbación o las sensaciones de placer que los niños y las niñas puedan sentir.
Aquí también, y recalcamos mucho la información que tiene que ver con los límites y la seguridad personal, sobre todo en Internet. Fíjense que ahorita nuestros niños están siendo muy expuestos. Recordemos las noticias que han salido de que me pidieron fotos y me están extorsionando. Aquí es muy importante empezar a introducir esa información sobre los riesgos que tiene el Internet. Y por último, porque ya sé que se nos acaba el tiempo y necesitamos dar espacio a preguntas, es de los 12 a los 16 años y en adelante. De aquí en adelante nosotros tenemos que mantener una comunicación mucho más abierta, no sin desmeritar que esa comunicación está abierta desde el principio, sino que está dirigida o va a estar dirigida nuevamente hacia los límites y hacia lo que tiene que ver con métodos anticonceptivos y ser muy insistentes en ello, en todo lo que tiene que ver con abuso, porque evidentemente todas las personas somos sujetos o estamos en peligro en algún momento de nuestra vida y esperemos que esto nunca pase a nuestros hijos, pero puede pasar, es un riesgo latente. Entonces, ¿qué pueden hacer contigo? ¿Qué no pueden hacer? Métodos de seguridad, métodos de barrera. Y todo esto en orden de desmitificar y permitir que a nuestros hijos tengan toda la información posible para que no puedan hacerle daño y para que lo construyamos como seres seguros y sociables, ¿sí? Sociales, perdón. Si quieres la siguiente, a ver qué nos queda. Perdón, que... Ah, bueno, y por último, para dar cierre a esto, comunicarnos va a prevenir la violencia. Sí, fíjense que la violencia va a ser o ha sido un término que he mencionado en varias oportunidades porque es que la violencia no solamente va a estar dirigida hacia esa violencia sexual que alguien puede ejercer con nosotros, sino que también puede haber violencia en la construcción de pareja. Hay violencia, por ejemplo, si mi pareja cuestiona mis amistades y eso es algo que nosotros también debemos vincular o enseñar a nuestros hijos y a nuestras hijas en cómo me responde mi pareja si yo, por ejemplo, le hablo y ella me corta o me calla. Eso es violencia. Cuando estamos solos y se vuelve desagradable, cuando se vuelve grosero, eh, permítanme un segundo, qué pena con ustedes. Listo. Y como nosotros, pues bueno, a través de esta comunicación abierta vamos a poner límites, admitimos la razón, perdón, podemos, otra cosa, otra forma de violencia es decirle que su opinión no es válida o que use otro tipo de ropa y estas son cosas que ya podemos hablar en la adolescencia. Entonces, fíjense que todas estas habilidades que son de escucha, de hablar, de permitir esa apertura, de conocer, todas estas son habilidades para la vida que nos va a permitir a nosotros establecer un medio para tener una afectividad saludable y una sexualidad saludable. Eh, Habilidades para la vida van a estar en este ámbito, en este aspecto, van a estar dirigidas hacia, como les mencioné, la escucha, una apertura, hablar sin invalidar, porque tenemos que reconocer que lo que nuestro hijo y nuestra hija tiene para preguntarnos o para decirnos es importante, porque si se acerca a nosotros es porque no lo sabe, porque quiere sentir o quiere tener una respuesta. Y todas estas habilidades nos van a servir a nosotros para construir una afectividad saludable y una sexualidad saludable. No tener tabús, hablar con nombres propios, va a favorecer que nosotros normalicemos los términos, normalicemos esas vinculaciones y va a disminuir la probabilidad de que, por ejemplo, nuestra hija o nuestro hijo sea víctima de violencia o que nuestro hijo o nuestra hija sean papás a temprana edad. Entonces, pues bueno, yo creo que con esto le damos cierre a esta parte y podemos dar inicio a las preguntas que ustedes tienen. Perfecto, Mayra, muchísimas gracias. Bueno, dando paso a nuestras preguntas, vamos a empezar con la siguiente. Dice, ¿se puede crear vínculos seguros a cualquier edad? Sí, pero es más difícil.
Cuando nosotros iniciamos a construir un vínculo seguro con nuestros hijos, esta construcción de vínculos empieza desde muy pequeños, desde niños, desde que se sienta seguro cuando va saliendo del colegio y quiere llorar conmigo porque es que yo soy su espacio seguro. Es eso. Sin embargo, eso no quiere decir que nosotros no podamos construir un vínculo seguro. Va a pasar y nosotros, repito, nadie nació aprendido a ser papá, es muy difícil, yo creo que es una de las tareas más complejas que le han dado al ser humano y por eso se cometen muchos errores y está bien. Más adelante nosotros vamos a aprender a construir ese vínculo seguro dando apertura, por ejemplo, si hay momentos en los que nosotros tenemos que incluso disculparnos como padres o permitir la expresión emocional de nuestros hijos y trabajar en esos lazos de confianza. Eso se puede trabajar sin ningún problema, representa incluso, creo yo, un grado de dificultad, pero incluso un grado también de facilidad, porque ya podemos comunicarnos, ¿sí? Si se permite, podemos comunicarnos con nuestro hijo, con nuestra hija y ser más racionales y nos va a permitir generar ese vínculo seguro con ellos y con ellas. Dice, ¿se puede cambiar los vínculos seguros de una persona a otra con el tiempo? O sea, como dejo de sentir un vínculo seguro con ella para sentir un vínculo seguro con él. ¿Sí? ¿Algo así? No, discúlpame, soy yo la de la pregunta. Es, Sí, por dime. decir algo, al inicio de la infancia, los niños los cuidan, por ejemplo, los abuelitos, ¿sí? Sí. Entonces, el vínculo seguro, pues, es su abuelo o su abuela en ese momento. Si más adelante cambia esa dinámica de familia, ya no viven con el abuelo, o el abuelo muere o la abuela muere, se puede cambiar ese vínculo, por ejemplo, ya en la adolescencia o en la niñez temprana. Claro que sí, incluso nosotros tenemos muchos vínculos que son seguros. Yo puedo tener vínculo seguro con mi tío, con mi abuelo, con mis papás, y uno no quita al otro. Digamos que lo ideal en este caso sería como construir vínculos seguros con todos, que mi vínculo seguro sea con mi abuelo y también con mis papás o con mis tíos o con mis tías, ¿sí? Pero uno no reemplaza al otro. Podemos generar vínculos seguros con todas las personas alrededor. No sé si con esto respondo a tu pregunta. Sí, gracias. Sí, gracias, señora Mónica. ¿Cómo se maneja la sexualidad en edades pequeñas sin caer en la mitificación de temas que son naturales pero que están basados en valores y respeto? Yo creo que respondí como parte de esta pregunta cuando estábamos hablando y es hablar con los términos que son. En edades pequeñas, si los niños se están bañando, entonces tienes que lavar muy bien tu pene, esta es tu cola, nadie puede tocarla y yo tengo uno, pero yo soy más grande. Entonces, hablarlo de una forma cómoda, dentro de la incomodidad que yo sé que esto representa, pero hablando de una forma cómoda y con los términos que son correctos, es como la primera fase para iniciar a hablar de sexualidad con los bebés. Y sobre todo este tema que se pregunta es ¿cómo vienen los bebés? ¿De dónde vienen los bebés? Cuando el hombre y la mujer se juntan, ellos tienen una relación, pues pasa esto y esto. Es de esta manera, hablando simplemente con los términos que son y explicarles de dónde vienen los bebés. Al principio no tenemos que dar información amplia sobre es que el pene ingresa a la vagina, no, nada de eso. Pero sí podemos hablar de cuando un hombre y una mujer se enamoran, puede pasar, o cuando un hombre y una mujer están juntos, puede pasar que quede en embarazo, que llega la semillita al estómago, o sea, al principio lo pueden hacer de una forma amable, pero ya después de esos términos de la semillita y eso deben irse rompiendo para empezar a hablar en grados más altos, efectivamente hubo una relación sexual, hubo inseminación, y por eso es que se quedó en embarazo. Y así. Mira que en esta parte, y me parece súper importante tocar el tema, también se maneja como desde la prevención, el hecho de que nosotros usemos los términos que son. Doy un ejemplo y creo que muchas veces lo han escuchado de mi parte. En algunas ocasiones hemos visto casos de niños o niñas que son abusados sexualmente. Y en la manera de identificar ese abuso sexual se ha evidenciado que es un poco más difícil porque ellos no usan los términos que
son, o sea, ellos no usan la palabra tocaron mi vagina, o el niño no usa la palabra tocó mi pene, sino utilizan otras palabras que son de difícil también acceso para identificar que hay una presunción o que hay un abuso sexual, ¿sí? Y es clarísimo, importante que en estas edades, y yo creo que en todas, hablemos desde sus nombres reales para prevenir, para reconocer también el reconocer a lo que estamos expuestos. Y en ese reconocer a lo que estamos expuestos también es a cuidar, no a sobreproteger, sino a cuidar, y con las mismas herramientas que nosotros tenemos como adultos podamos ser ese equipo y podernos ayudar entre todos. Evidentemente, se ha dicho, no hay un manual de cuidado, de autocuidado, no hay un manual para ser papás, y vamos aprendiendo en el camino. Yo veo y hago también en esta parte las recomendaciones como creamos mucho en nuestros niños, niñas y adolescentes. Cuando nos cuentan cosas, no los invalidemos y permitamos que ellos generen esa confianza en nosotros. Creo que hasta ahí, porque sí me parecía importante dejar la cuña desde la prevención, desde el hablar con los términos que son. Creo que esta es mi última pregunta, nuestra última pregunta, no sé si alguien tenga por ahí otra pregunta. ¿Afecta la creación de vínculos con el otro sexo cuando el entorno siempre ha sido con un mismo sexo? No, yo creo que digamos que lo que permite es que la persona, el niño o la niña conozca que hay identidades de género diferentes y que hay vínculos que se establecen con personas del mismo sexo, pero eso no quiere decir que la persona, si crece en un entorno, por ejemplo, en que los padres son homosexuales, pues yo voy a ser homosexual. Simplemente permite que la persona crezca, que existe esa posibilidad y que es una posibilidad que él puede permitirse explorar y que probablemente si le gusta bien y si no, también va a establecer un vínculo heterosexual o homosexual, dependiendo de lo que a la persona le guste, pero debe existir esa apertura de decirle, es que existe esto, pero también existe esto, porque así como nosotros crecemos, o bueno, yo al menos crecí en una familia heterosexual, pues también puedo decir que mi hermano es homosexual, a pesar de tener la influencia de crecer en una familia hetero. Entonces, fíjense cómo esto no tiene relación o no tiene una mayor relación, pero sí puede tener la influencia en hay más que eso, tienes estas opciones. Listo. Perfecto. No sé si haya por ahí alguna otra pregunta, algún comentario. No. Bueno, entonces, Mayra, muchísimas gracias. Yo pues le voy a dar la palabra al señor rector. Antes quiero dejarles, copiarles por acá en el chat de la reunión el link de la asistencia. ¿Sí? Quiero pasar el link de la asistencia para que por favor lo diligenciemos todos. Le doy pues la palabra al señor rector. Yo me despido, qué pena con ustedes. Muchas gracias por este espacio, por permitirme acompañarlos. Con mucho gusto, si tienen alguna pregunta, les dejo mi correo institucional y pues bueno, cuídense mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Mayra, a ti por el espacio. Muy bien, bueno, buenos días a todos. Buenos días, señor director. Bueno, Laura, muchas gracias por el espacio que nos has propiciado y también a Mayra, la psicóloga del Politécnico, del colombiano. A todos los asistentes también igualmente, muchas gracias. Creo que hemos cumplido ya este año con la meta. La meta que nos propusimos fue fomentar estos espacios de escuela de familia en forma sistémica, con el fin de integrarnos todos y poder hacer prevención a todos los riesgos psicosociales. Creo que hoy también ha quedado un mensaje claro, y es que respecto del tema de sexualidad y afectividad especialmente, pues tenemos que abocarnos fundamentalmente a la buena, pero muy buena comunicación. Creo que son dos palabras claves que son comunicación y responsabilidad.
y más que responsabilidad, debe ser corresponsabilidad, porque necesitamos siempre mantener ese buen vínculo de comunicación con nuestros hijos para poder fomentar entornos seguros en torno a este tema tan importantísimo. Así que a todos muchas gracias por la participación, por la asistencia, y creo que ha sido un espacio de gran aprendizaje para todos. Gerson, acuérdate que nos faltan los reconocimientos. No me los vayas a Entonces despedir. queremos también hacer un reconocimiento especial a todos los papás que han cumplido la meta. La meta pues era participar en el 100% de los espacios, de 4 espacios que tuvimos, que mantendremos también el próximo año. Así que, Laura, tienes el dato. ¿Qué papás nos han cumplido ese criterio? Sí, señor. Bueno, yo me voy a permitir por acá empezar a proyectar mi pantalla. ¿Me confirman si la están viendo? Sí. Bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces, me permito leerles, dice el colegio Miguel Antonio Caro, felicita a las familias por el cumplimiento de, felicita a las familias por haber participado en las escuelas de familia del año 2022. Esta certificación que será entregada el día de la última reunión que tengamos, va firmada por el señor rector Gerson David Jaramillo y la señora orientadora escolar Laura Alfonso. Se entrega pues el día de hoy, octubre 29 del 2002. En primer lugar, hacemos pues el primer reconocimiento para la familia del estudiante Gabriel Arturo Murcia Gaitán, de grado preescolar. En segundo lugar, hacemos el reconocimiento al estudiante Juan Esteban Puquen, de grado cuarto. En tercer lugar, hacemos la entrega al estudiante Julián Linares, de grado octavo, seguido del estudiante Andrés Forero, de grado noveno, el estudiante Juan David Maecha, de grado décimo, y el estudiante Andrés Felipe Collazos, de grado 11. Muchísimas gracias de verdad a todos ustedes por hacer parte de este proyecto caroísta. Como bien lo dice nuestro eslogan, el Colegio Miguel Antonio Caro es un colegio para poder crecer y ser feliz, y creo que el apoyo de ustedes ha sido bien significativo. No sé si hayan preguntas, inquietudes. Les recomiendo por favor diligenciar la encuesta de satisfacción. Pues nada, Laurita, muchísimas gracias por el reconocimiento que nos hacen, y pues la idea también es continuar con el apoyo con el colegio y que todos sigamos participando en estos espacios que nos ayudan a todos. Tan bonitos. Muchas gracias de verdad a ustedes. Les recomiendo por favor que diligenciemos la encuesta de satisfacción. Está puesta en el chat de nuestra reunión. ¿Alguien tiene el audio abierto?